Hermanos, Dios les bendiga. Feliz sábado. ¿Cómo se sienten? Ya tenía un par de sábados de no estar aquí con ustedes. Espero que podamos disfrutar este estudio de la palabra de nuestro Dios y podamos concentrarlos. Hermanos, vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permite reunirnos en tu santo templo para escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, humildemente que nos dé sabiduría, conocimiento, que podamos estar en reverencia para escuchar tu palabra. Bendícelo, Señor, bendice a tu siervo para que tu siervo pueda darse a explicar y que podamos aprender todos de tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. ¿El púlpito para qué es, hermanos? Para estudiar la palabra de nuestro Dios. La Biblia dice que Cristo iba a la sinagoga, ¿para qué? Para estudiar la Escritura. Así que los adventistas para eso nos reunimos. Hermanos, ¿cuántos creen de que nos estamos acercando al tiempo del fin? Cada día que pasa, cada segundo que pasa, cada minuto que pasa, nos acercamos al tiempo del fin. Eso significa que Cristo está pronto por venir. ¿Cuántos creen eso? Yo lo creo, hermano, por fe, porque los eventos finales se están cumpliendo rápido. Y es importante que como adventistas conozcamos bien el tiempo en que estamos viviendo. Así que por esa causa, por esa razón, vamos a estudiar este tema. Hermanos, vamos a hacer un paralelo entre Génesis capítulo 11 y Apocalipsis 13. Vamos a ver de que la historia se repite. Lo mismo que pasó en el antaño se va a volver a repetir. La diferencia es que es a nivel mundial. Y por eso es que nosotros como adventistas tenemos que conocer perfectamente las profecías. Y saben, hermanos, que el platillo fuerte de los púlpitos adventistas tienen que ser las profecías de Daniel y Apocalipsis. Eso dice la sierva del Señor en el libro Testimonios para los Ministros, página 112. Así que eso vamos a hacer en esta mañana de culto divino. Quiero que usemos como base Génesis capítulo 1, versículos 27 al 28. Saben, hermanos, yo entré a la iglesia adventista en el año de 1998. Y desde que entré a la iglesia adventista, siempre me ha gustado estudiar temas de profecía. Y lo que he llegado a comprender es de que para entender las profecías de Apocalipsis tenemos que conocer desde Génesis hasta Judas, porque dice la sierva del Señor que en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia terminan y se encuentran. Significa que para entender temas de profecía tenemos que conocer de dónde provienen los símbolos. ¿Por qué las iglesias evangélicas tienen una mala comprensión de la profecía? Porque no conocen este principio que vamos a usar en esta mañana. Ellos interpretan las profecías a su modo, a lo que se les viene a la mente. En cambio, los adventistas del séptimo día somos disciplinados a la hora de interpretar la profecía. Noten cómo dice Génesis capítulo 1, versículos 27 al 28. Cuando Dios creó a la primera pareja, ¿cuál fue el mandato? Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Noten que como que si Dios a través de Moisés quiere enseñarlos algo. Varón y hembra los creó. ¿Qué se le viene a la mente a usted cuando escucha este versículo?
matrimonio. O sea que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer. Porque Adán y Esteban no pueden procrear. ¿Verdad que no pueden procrear Adán y Esteban? Para que haya procreación tiene que existir Adán y Eva. Y los bendijo Dios. Noten en qué los bendijo. Y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Usted sabe, hermano, que la primera pareja fue creada por Dios. Después nosotros nacemos por procreación. ¿Saben qué significa procreación? Nacemos por la unión de un hombre y una ¿qué? Una mujer. Eso significa procreación. El plan de Dios, noten, antes de entrar el pecado, ¿cuál era? Que nos multiplicáramos, que llenáramos la tierra, que los esparciéramos. Noten. Y este mandamiento se le volvió a decir a Noé después del diluvio. Génesis 9:1. Dios le vuelve a decir a Noé que se multipliquen, no que se aglomeren, no, que se multipliquen y que llenen la tierra. Génesis 9:1. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad ¿qué? La tierra. Hermanos, ¿cuál era el plan de Dios? Es de que la tierra ¿qué? Se llenara. Interesante. Ahora vamos a ver de que hay un grupo de gente rebelde, apóstata, que hace lo contrario. Dios le dijo a Adán y a Noé: fructifíquense y llenen la tierra. Y vamos a ver de que el diablo siempre le lleva la contraria a Dios. El diablo, hermanos, es la antítesis de Dios. El diablo usó a los hijos de los hombres para hacer lo contrario a este mandato de Dios. Y esto lo encontramos en Génesis capítulo 11, versículos 1 al 7. Génesis capítulo 11, versículos 1 al 7. El líder de esta rebelión, según el capítulo 10 de Génesis, era Nimrod, bisnieto de Noé. Nimrod. Su nombre significa rebelde o rebelión. Y noten qué es lo que está haciendo esta gente. Génesis capítulo 11, versículos 1 al 7. ¿Lo tiene conmigo, hermano? Y les quiero pedir por favor que no se vayan a dormir, porque si se duermen no van a comprender el tema. ¿Sí? Y tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra del Sinar, y se establecieron allí, y dijeron, noten cuál era la mentalidad de estas personas, y dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos. Hermanos, cuando decimos edifiquen, me excluyo yo. Pero si yo digo edifiquémonos, me incluyo. O sea que esta ciudad que iban a construir, ¿para qué era? Para glorificarse ellos mismos, los constructores. Vamos, edifiquémonos. Noten cómo está conjugado este verbo edificar. Edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos. Ahí está otra vez, que lo que querían hacer estas personas era ¿qué? Esta torre y esta ciudad que querían hacer y que iban a levantar,
hasta la cúspide de las nubes del cielo, era para glorificarse ellos mismos. Y noten cómo dice, y hagámonos un nombre. O sea que querían hacerse famosos. Y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de ¿quién? De los hombres. Estos términos en la Biblia se usan en un contexto para significar gente impía. Cuando nosotros venimos a Cristo, dice la Biblia que nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. La antítesis, o sea, lo contrario, los hijos de los hombres en la Biblia simboliza a los impíos. No son hijos de Dios, son hijos de los hombres. Y noten cómo dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. ¿Qué significa la palabra uno? ¿Verdad que un cuerpo fue metido en otro cuerpo? ¿O qué significa son uno? Significa que tenían un mismo propósito. Estaban unidos ¿cómo? En mentalidad y objetivo. El pueblo es uno y todos tienen un mismo lenguaje. Y ha comenzado la obra y nada les hará desistir. Ahora de lo que han pensado hacer, o sea que estaban decididos a hacer una torre y una ciudad. Y ya vamos a ver para qué querían hacer esa torre. Ahora pues descendamos. Noten cómo dice Dios, descendamos. En el idioma hebreo, el nombre de Dios, hermanos, es Elohim. Es el nombre plural de Dios. Aquí se usa el nombre plural. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. O sea que el don de lengua, ¿dónde se dio? En la Torre de Babel. ¿Pero para qué se dio? Para confundirlos. Mientras que en Hechos de los Apóstoles, ¿para qué se dio el don de lengua? Para unirlos y predicar el Evangelio. Mientras que en la Torre de Babel, el don de lengua, ¿para qué se dio? Para confundirlos. Interesante, hermanos. Ahora, veamos qué tramaban estos impíos. Tienen un propósito. Estaban unidos todos. Querían hacer una torre y una ciudad para glorificarse ellos mismos y hacerse famosos. El espíritu de profecía nos dice cuál era el objetivo. Y vamos a ver de que lo que querían era establecer un nuevo orden mundial. Y la Torre de Babel iba a ser como una metrópolis. Patriarcas y Profetas, página 99, párrafo 1. Patriarcas y Profetas, página 99, párrafo 1. Noten cómo dice. Esto es tremendo, hermanos. Mire, el ser humano siempre ha querido desafiar a Dios y de burlarse. Y de Dios nadie se burla, hermanos. ¿Ah? De Dios nadie se burla. Dios había mandado a los hombres a que se diseminaran por toda la tierra, o sea, que se esparcieran, que la poblaran y que se enseñorearan de ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía. ¿Saben qué es monarquía? Agarre su teléfono y busque la palabra monarquía. Es un régimen de gobierno déspota y absoluto. O sea, querían hacer una monarquía, un gobierno dirigido por un solo hombre, un gobierno totalitario. Noten. Y querían hacer una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Así su ciudad se convertiría en la metrópoli del imperio universal. O sea, querían establecer un orden mundial, contrario a los planes divinos. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a sus fundadores. Por eso es que dijeron, hagámonos, porque querían hacerse famosos. ¿A quién no le gusta la fama, hermanos?
El ser humano es propenso a agarrar fama, ¿va? Pudiéramos hablar mucho de este tema, de la fama satánica que del diablo. Es terrible, hermanos. Cada día la humanidad va devolucionando. ¿Sabe qué significa? No estoy diciendo vamos evolucionando, va devolucionando, al contrario. ¿Sí? Cada día la sociedad en que vivimos va perdiendo sus valores. Y noten cómo dice la siguiente cita: la magnífica torre que debía alcanzar hasta los cielos estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y la sabiduría de los constructores para perpetuar la fama hasta las últimas generaciones. O sea que si Dios no hubiese destruido esa ciudad estuviera hasta el día de hoy. Porque estos impíos, noten para qué querían esa ciudad: para perpetuar su nombre. Dice la siguiente cita en el párrafo 2: creyeron que construyendo la torre hasta la altura mucho más elevada que la que había alcanzado el diluvio, se hallarían fuera de toda posibilidad de peligro por si venía otro diluvio. O sea, ellos saben, hermanos, que todos esos volcanes que nosotros tenemos, esos grandes quebradas que nosotros tenemos, cordilleras en el planeta Tierra, son producto del diluvio. Los volcanes son producto del diluvio. Las grandes montañas son producto del diluvio. Esos grandes acantilados son producto del diluvio. Esas grandes quebradas, ese gran cañón del Colorado, son productos del diluvio. Y los constructores de la Torre Babel hicieron esta torre más alta porque ellos querían escapar de otro diluvio por si viniese. ¿Qué estaban haciendo, hermanos? Desafiando ¿el qué? El poder de Dios. Y noten cómo dice: al poder ascender a la región de las nubes, esperaban descubrir la causa del diluvio. O sea, querían negar la existencia de Dios, querían dar una explicación científica de que el por qué había sido el diluvio. Imagínense. Toda la empresa tenía por objeto exaltar aún más el orgullo de quienes la proyectaron, apartar a Dios de las mentes de las generaciones futuras y llevarlas a idolatría. O sea, querían apartar a Dios. Era un gobierno totalitario, era una monarquía que buscaba apartar a Dios. Y así los hombres glorificarse a sí mismos. Ahora, hablemos un poco de Apocalipsis 13. Estos temas ya los he presentado muchas veces aquí en esta iglesia. Yo sé que los hermanos van a entender de lo que voy a hablar. Pero quiero, hermanos, hacer un pequeño paréntesis, hermanos, de que el diablo no cambia su estrategia. El diablo usa la misma estrategia, pero ¿sabe qué es lo que hace? La refina. Dice Elena de White que el poder del diablo para tentar y engañar es 10 veces mayor que en los días de los apóstoles. O sea, el diablo refina sus engaños. Este método que usó el diablo con los constructores de la Torre Babel lo va a volver a imponer antes de que Cristo venga por segunda vez. O sea, antes de que Cristo venga por segunda vez, va a haber en este mundo un falso sistema de nuevo orden mundial. ¿Y saben qué es lo que va a hacer la humanidad? Va a sacar a Dios. Terrible, hermanos. Quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar acerca de las encíclicas del Papa Francisco. Hermanos, es terrible, hermanos. Uno se queda impactado al ver cómo el diablo está moviendo las piezas del ajedrez perfectamente. El Papa Francisco ha sacado aproximadamente en los últimos años de su vida 3 encíclicas: Laudato Si, Fratelli Tutti y Laudato Deum. La última se llama Laudato Deum, la segunda parte de Laudato Si. Pero me llamó la atención, hermanos, la mentalidad del Papa Francisco. Hermanos, ¿saben de que el Papa Francisco
Ya no puede caminar él porque ya está bien enfermo físicamente, pero la mente que tiene una mente ¿de quién? ¿Sabe quién es el Papa Francisco? Un jesuita de los más pesados del Vaticano. Y para que alguien sea jesuita, ¿ustedes creen que va a ser cualquier ignorante que lo van a decir, vení, vas a ser jesuita vos? Los jesuitas, por eso es que Napoleón Bonaparte tenía como enemigos acérrimos a los jesuitas. Y Napoleón Bonaparte le llamaba a los jesuitas organización militar, nunca les dijo organización religiosa. Napoleón Bonaparte le llamaba organización militar a los jesuitas. Pero es interesante, hermanos, que los jesuitas son la red de espionaje más poderosa del Vaticano. Cuando leemos las encíclicas del Papa Francisco, estamos leyendo la mentalidad de un jesuita. ¿Saben, hermanos, que en la encíclica que el Papa Francisco lanzó el 2020, llamada Fratelli Tutti, en latín significa hermanos todos? ¿Saben de que yo leí esa encíclica? Porque no me gusta que alguien me cuente, me gusta yo darme cuenta por mi propia cuenta, investigar por mi propia cuenta. Es interesante que el Papa Francisco en esta encíclica Fratelli Tutti que lanzó el 2020, ¿sabe qué es lo que dice él en esta encíclica? Yo se lo voy a resumir, hermanos, yo se lo voy a resumir. Noten qué es lo que dice él. El tema central de esta encíclica es imponer un gobierno mundial con poder basado en amor y fraternidad, igualdad entre las religiones, clases, edades, sexos e ideología. Noten lo que propone él. Otro punto que propone el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti es, noten qué es lo que dice él, propone que los gobiernos mundiales cedan a la unificación solidaria y entreguen el poder a este sistema mundial. Noten que todo va inculcado en esta dirección, una globalización. También propone, como tercer punto, una reforma a la ONU para crear una familia de naciones unidas políticamente y económicamente. También propone, noten que esto es más interesante, me llamó la atención esto, hermano, que dice el Papa Francisco. Y cuando leemos las encíclicas del Papa Francisco tenemos que pensar, hermanos, este señor por algo dice eso. Noten qué es lo que dice. Propone eliminar las fronteras en todo el mundo y que haya unificación en todos los países, y así derribar los muros que nos dividen, no solamente en la frontera, sino en el corazón, con los brazos abiertos. En otras palabras, el Papa Francisco apoya la inmigración. Interesante. ¿Saben, hermanos? ¿Quieren que les dé otra información? Por eso es que el Papa Francisco no se lleva con Donald Trump. Mientras que el Papa Francisco sí se llevaba con Joe Biden, pero con este otro que van elegidos no se lleva. Donald Trump contradice mucho al Papa Francisco, porque el Papa Francisco sugiere que se derriben las fronteras, que ya no hayan fronteras en los países, que todos podamos emigrar a los países. Esto es peligroso. ¿Saben por qué? Alguien que me diga por qué es peligroso eso. ¿Quiere que les diga por qué es peligroso eso? Oigan bien, hermano. En un mundo caído, que los países estén divididos políticamente y que hayan fronteras es importante en un mundo caído. Y en un mundo caído es importante que existan idiomas, dialectos y lenguas. ¿Por qué? Porque así le es más difícil al ser humano ¿el qué? Unificarse. O sea, Dios permite que los países estén divididos políticamente y que haya fronteras, porque eso es como un freno para que no nos unamos fácilmente y que hayan idiomas en un mundo caído. Dios permite que hayan dialectos, idiomas, porque es más difícil que el ser humano se una. O sea que el Papa Francisco lo que está diciendo en esta encíclica es
está promoviendo el falso sistema de nuevo orden mundial que se levantó en Babel. Y noten cómo dice como quinto punto, esto me llamó la atención. Francisco sostiene que el COVID-19 fue débil en unificar al mundo y que se necesita otra estructura más fuerte y solidaria. Y eso solamente se puede establecer con confraternidad, una confraternidad mundial y política. O sea que el Papa Francisco, en otras palabras, está hablando que el ser humano, el mundo entero, se unifique y que se establezca un nuevo orden mundial y que se derriben las fronteras. Ahora, me llamó la atención, hermanos, yo sé que estos temas son importantes para el pueblo adventista que los escuche, hermanos. Me llamó la atención, hermanos, que en la Iglesia Católica hay monseñores que están en contra del Papa Francisco. Yo me quedé impactado. Hay gente, líderes de la Iglesia Católica que está en contra del Papa Francisco. Saben de que cuando el Papa Francisco lanzó su encíclica Fratelli Tutti, hermanos todos, hubo muchas felicitaciones, pero también hubo mucha contradicción de líderes católicos. Saben de que cuando el Papa Francisco lanzó su encíclica en julio del 2020, los primeros que lo felicitaron fue la Logia Masona de España. Ahí está en la página de la Logia Masona de España. Los masones felicitaron al Papa Francisco. Y yo me preguntaba, ¿por qué los masones están felicitando al Papa Francisco? Y empecé a investigar. Porque los masones tienen esa misma ideología, unificarse en amor y fraternidad. Y saben de que hubo un monseñor católico. Ustedes pueden buscar esta información en internet. El monseñor se llama Carlos María Vigano. Noten que el 6 de octubre del 2020, noten qué es lo que dijo el monseñor Carlos María Vigano, un monseñor famoso de la Iglesia Católica. Se lo voy a leer textualmente lo que dijo. Una lectura somera del texto Fratelli Tutti daría la impresión que fue escrita por un masón. Noten lo que está diciendo esto es serio, no es un protestante que está hablando de esto, sino que es un monseñor. Y ya vamos a ver lo que le pasó a este monseñor por decir eso. Noten, una lectura somera del texto Fratelli Tutti daría la impresión de que fue escrita por un masón en lugar del vicario de Cristo. Todo lo que en ella se dice está inspirada por un vago deísmo y una filantropía que no tiene nada de católico. O sea, este monseñor Carlos María Vigano está diciendo que el Papa ha escrito esa encíclica como que si fuera un masón, porque esa es la misma ideología de un masón. Ahora, hermanos, ¿saben qué es lo que le pasó a este monseñor? Esto se pone más serio. El 5 de julio del 2024, o sea que esto hace poco, en julio, ¿sabe qué es lo que hizo el Papa Francisco? Lo excomulgó. Lo excomulgó por no someterse al dogma y el poder imperial del Papa. O sea, lo sacaron. ¿Y saben qué es lo que decía el documento que anunciaba que Vigano ya no era monseñor? Y se decía por qué razón Vigano fue excomulgado. ¿Saben qué significa excomulgado? ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra excomulgado en la Iglesia Católica? ¿Qué significa? Es como decir condenado. Un alma condenada. Mire cómo dice. ¿Por qué razón se excomulgó? Por negar la legitimidad de Francisco como sucesor de Pedro. Y aquí dice, también por negar la legitimidad del Concilio Vaticano II. Por dos cosas. Ahora dice el documento, por lo tanto se le está prohibido a Vigano oficiar misas y sacramentos. También está prohibido para él
celebrar cualquier ceremonia de carácter litúrgico y ejecutar cualquier cargo o función eclesiástica dentro de la Iglesia Católica. O sea que quedó como fuera por oponerse al Papa. Ahora, usted me va a decir, hermano, ¿y esto qué tiene que ver con el nuevo orden mundial? Tiene mucho que ver. ¿Saben por qué, hermano? Esta corriente de querer establecer un nuevo orden mundial, cada día se hace más fuerte este deseo de que los gobiernos del mundo quieran unificarse. Es terrible, hermanos, es muy terrible. Saben, hermanos, que todo esto que hemos estudiado se va a volver a cumplir muy pronto, más pronto que lo que nos imaginamos. Saben de que Apocalipsis 13 nos dice que antes de que Cristo venga por segunda vez, el diablo va a unificar a todas las naciones con un solo propósito y se va a volver a levantar la Torre de Babel. ¿Qué es la Torre de Babel hoy? Saben de que Elena de White conectó la Torre de Babel con la ley dominical. Saben de que según la profecía, los gobiernos del mundo se van a unificar, no para glorificar a Dios, sino para levantarse en rebelión contra Dios y contra su ley. La unificación que va a exaltar el mundo va a ser una unificación basada en humanismo, para exaltarse el hombre a sí mismo. Y van a sacar la ley de Dios. ¿Dónde la Biblia dice eso? Apocalipsis 13, versículo 3. Noten cómo dice, hermanos. Por eso que les dije al principio de esta clase que para entender Apocalipsis 13 tenemos que conectarlo con Génesis 11. Apocalipsis 13, versículo 3. Hablando de la bestia. Hermanos adventistas, según la profecía, ¿qué dos bestias van a actuar en concierto para establecer el falso sistema de nuevo orden mundial? ¿Qué dos bestias? Va a ser el papado y los Estados ¿qué? Unidos. ¿Y quién va a estar detrás de ellos? De estas dos naciones, ¿quién va a estar detrás? El dragón. Interesante, hermano. El dragón. Según la profecía, la primera bestia de Apocalipsis 13, ¿quién es? El papado. ¿Y la segunda bestia quién es? Los Estados Unidos. En otras palabras, ¿dónde va a iniciar la persecución? En los Estados Unidos. ¿Dónde va a terminar la libertad civil y religiosa primero? ¿Dónde? ¿En qué país? En los Estados Unidos. ¿Dónde es que se va a invalidar por completo la ley de Dios? ¿En qué nación va a ser? ¿Para qué lo va a hacer esa nación? ¿Para agradar a quién? A la primera bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Noten que todo lo que hace la segunda bestia lo hace para agradar a quién. ¿Sabe, hermano, que en una noche de estas explicaba yo en un video donde esta nación es una nación que ha sido bendecida por Dios? Saben de que muchos creemos de que Estados Unidos es una potencia mundial por los dólares que tiene. Y es cierto, hermano, a cualquier país donde usted vaya y muestre los dólares, hay poder en los dólares. Pero Estados Unidos no es potencia mundial por los dólares. ¿Saben por qué dice el Espíritu de Profecía? Porque es una nación bendecida por Dios. Porque fue en esta nación donde abrió las puertas a los peregrinos que venían huyendo de las persecuciones medievales. Y fue en esta nación donde se levantó la iglesia remanente, la iglesia adventista del séptimo día. Es una nación protestante, pero según la profecía, esta nación va a haber un momento de su historia, que lo vamos a ver muy pronto, que va a ir en contra de sus principios y va a hablar como dragón. Y hermanos, y pongámonos las pilas, hermanos. Alguien puede decir, este hermano Rafael es fanático, estos temas no sirven para la salvación. No creo, hermano. Saben que esta nación ya empezó a hablar como dragón.
Yo les hago una pregunta, hermano. ¿Qué dos instituciones Dios bendijo en la creación? ¿Qué dos instituciones? El sábado del matrimonio. ¿Cuánto creen de que el diablo odia eso? ¿Lo odia? Pregunto, ¿en qué gobierno, de qué presidente se aprobó el matrimonio entre Adán y Esteban en Estados Unidos? Legalmente. ¿En qué gobierno fue? De Barack Obama. Siempre ha habido eso. Pero otra cosa es que se apruebe legalmente en una constitución. Ya el diablo ya atacó la primera institución. ¿Qué es lo que le hace falta? Sábado. Atacar el sábado. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer el diablo? A través de la ley ¿qué? Dominical, que Cristo le llamó la abominación asoladora. La última abominación asoladora va a ser la ley dominical y el decreto de muerte que va a iniciar en los Estados Unidos de Norteamérica. Y saben, hermanos, lo que voy a decir suena algo sarcástico, pero fíjense, hermanos, no sé cómo usted lo va a tomar, pero mi deber es decir, nosotros como adventistas estamos diciendo, Cristo viene, los eventos finales están cumpliendo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo muchos adventistas? Vendiendo las vacas y empeñando la casa para irnos ¿para dónde? Miren, se queda ahí en la calle como pelagato porque quieren irse ¿para dónde? Para los Estados Unidos. No buscan otro lugar, solo para allá. Y como toda la gente busca para allá, hoy los coyotes ya no quieren ganar poquito. Y los hermanos con la desesperación de querer irse para allá ilegalmente, venden los pollos, las vacas, hasta los tarantines. ¿Sí? ¿Saben qué es lo que están haciendo? Y yendo a encontrar ¿qué? La marca de la bestia. Viene un tiempo donde para los hijos de Dios, para los adventistas, será muy difícil vivir en Estados Unidos. La crisis está poniendo más fuerte en Estados Unidos. Créalo, hermano. La profecía se va a cumplir. Esta nación va a hablar muy pronto como dragón. Ya empezó a hablar. Solo falta que se invalide por completo la ley de Dios con la ley dominical. La Torre Babel va a ser la ley dominical. Apocalipsis 13, versículo 3. Noten que voy a leer 3 citas que están en Apocalipsis 13, donde se implica que esto va a ser algo global. Apocalipsis 13, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Cuándo pasó esto, hermano? 1798. ¿Saben qué es lo que pasó en 1798? La Revolución Francesa mató ¿a quién? A Pío VI. Dice la historia que estaba celebrando su misa en la noche, su buena noche que estaba celebrando su misa, agradeciendo que 23º aniversario de ser Papa, Pío VI. Y dice que Napoleón Bonaparte comanda a Beltier y con unas grandes hachas partieron la gran puerta de la Basílica de San Pedro, una puerta grande. Y el ejército francés llevó cautivo al Papa Pío VI. 1798. La bestia sufrió una herida de muerte. Pero dice el texto, pero su herida mortal fue sanada. ¿Qué significa va a ser sanada, hermano? Que este poder va a volver ¿qué? Yo no quisiera decir esto, hermano, porque un hermano me dijo, hermano, usted predica solamente mensajes de terror. Pero le dije, hermano, no podemos obviar estas profecías porque son parte del Evangelio. ¿Cuántos creen de que estoy predicando el Evangelio, hermano? ¿O no? No es parte del Evangelio. Si usted cree que esto no es parte del Evangelio, entonces rompa el libro de Apocalipsis. Noten cómo dice, pero su herida mortal fue sanada. ¿Qué significa, hermanos? Que va a volver otra ¿qué? Persecución. Pero ¿quién le va a ayudar a sanar esta herida? ¿Qué poder o qué nación le va a ayudar a sanar esta herida de muerte al papado? Solamente hay una nación que cumple estas características, los Estados Unidos de Norteamérica. Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea que va a ser una globalización
que va a devolverle el poder a este sistema, porque dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra. Va a ser algo global, hermanos. Va a ser algo global, el mundo entero que va a apoyar este sistema. Sí, aquí dice, y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:14. Noten cómo dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea que va a ser algo global. Todas las naciones del mundo se van a unificar en un solo propósito, para levantarse en rebelión contra Dios. ¿Cuántos creen, hermanos, que la unidad es buena? ¿Es buena la unidad? ¿Pero en qué contexto? ¿En qué contexto es buena la unidad? Cristo, cuando oró por sus discípulos, dice que estuviéramos unidos. Pero la unidad, ¿en qué contexto es buena? Santifícalos en tu verdad, tu palabra que es verdad. Los constructores de la Torre de Babel estaban unidos, pero ¿qué es lo que habían hecho? Habían excluido la ley de Dios de esta unidad. O sea que los gobiernos del mundo van a implantar una falsa unidad, pero donde se va a excluir la ley de Dios. O sea que según la profecía, antes de que Cristo venga, va a haber una falsa paz en este mundo. Y cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Hermanos, cada día nos vamos acercando a la recta final. El mundo se está levantando en rebelión contra Dios. Pero a pesar de eso, ¿cuántos creen de que Dios siempre ha tenido un remanente? En la construcción de la Torre de Babel, ¿quién fue el remanente? ¿Quién fue el remanente? La lección, una vez venía hablando de eso, la lección de escuela bática. El remanente en la construcción de la Torre de Babel, ¿saben quién fue? Abraham. Interesante. También al final de la historia, Dios va a tener un remanente. ¿Cómo se le llama ese remanente? Los santos que guardan ¿qué? Los mandamientos. ¿Se acuerdan de que Dios dijo que Abraham guardó mis mandamientos? O sea, todo es tipología. Hermanos, el objetivo de este estudio es para que nosotros podamos prepararnos, podamos ver en los tiempos que estamos viviendo. Hermanos, este mundo está por colapsar. Los valores se están perdiendo, los principios se están perdiendo. Hoy la gente al pecado le llama virtud. Hoy la gente al pecado le celebra y le aplaude. Hoy hablar en contra del pecado puede ir hasta uno preso. Por eso es que nos dicen los hermanos, benditas sean las iglesias donde escuchan estos temas, porque vendrá tiempo donde la libertad de expresión se va a terminar. Por eso, hermanos, somos bendecidos congregarnos en la iglesia un sábado para escuchar la palabra de Dios y las profecías de Apocalipsis. Hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Hermanos, vamos a orar para darle gracias a Dios por este estudio y para que Dios nos pueda dar fortaleza a cada uno de nosotros y valentía, así como se las dio a los 3 hebreos. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra, gracias porque nos permitiste, Señor, escuchar este mensaje. Bendice a tu pueblo, bendice a sus líderes, bendice a cada miembro que está aquí presente, si hay visitas también.
que podamos hacer conciencia que estamos viviendo los últimos días y que este mundo va cada día de mal en peor. Bendícelo, Señor. Ayúdalo, Señor, a seguir adelante para que podamos vencer en esta crisis final. Gracias por tu palabra, gracias por estas profecías que nos alientan en un mundo de tinieblas y vicisitudes. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.